En 60 minutos tengo que dar una síntesis de todo este constructo que se llama inteligencia espiritual y que debo de comentar que es un constructo que a partir de este siglo, es decir, del año 2000, empezamos a utilizar o se empezó a utilizar como un deseo de ver que las personas fueran más plenas, que vivieran en plenitud. También podremos decir que tenemos que distinguirlo de lo que es la inteligencia religiosa o lo que es el desarrollo religioso que muchos de nosotros vivimos en los templos o en sus comunidades religiosas para los que no son cristianos, ¿verdad? Pero que es muy diferente hablar de un comportamiento religioso a lo que es la inteligencia espiritual o lo que es la espiritualidad, ¿verdad? De hecho, para algunos filósofos, sobre todo de la escuela francesa y encabezados por Luc Ferry, la inteligencia espiritual no forzosamente tiene que ser religiosa. Hay una inteligencia espiritual que es atea, ¿verdad? Aquí, ven, porque nosotros somos, pues, un pueblo, en México somos más de una tendencia religiosa, somos más religiosos, háblese cristianos, tanto en las diferentes comunidades, es decir, católicos, bautistas, de todas las comunidades, y aquellos que no lo son también, pues hablaremos un poquito sobre el principio de vida, que es prácticamente lo que nosotros referimos por una espiritualidad, un principio de vida, ¿verdad? Ahora que se acercan estas fiestas nosotros normalmente decimos a las personas, te deseo un buen año, feliz Navidad y un próspero año. Deseamos prosperidad para las personas. Dentro de esta prosperidad, lo que realmente estamos deseándole a la persona es una vida en plenitud, una vida espiritual plena, ¿verdad? Por lo tanto, desde un constructo, desde una construcción personal sobre la inteligencia espiritual, porque vamos a encontrar muchas acepciones de acuerdo a los diferentes autores y diferentes teóricos, ¿verdad? Pues para mí, leyendo y haciendo resumen y viviendo y acompañando gente, pues para mí lo que es la inteligencia espiritual no es otra cosa que o la espiritualidad no es otra cosa que una práctica, ¿verdad? Para llevar un logro de nuestra humanidad, es decir, vivir la humanidad en plenitud, cumplir nuestras aspiraciones, todo aquello que nosotros deseamos, ¿verdad? Aspiraciones más profundas que nos llevan pues a esta plenitud. Cuando yo llevo a cabo porque esto lo solemos llevar también en un taller que abarca varias horas, ¿verdad? Cuando lo llevo a cabo en un taller, normalmente pregunto a la gente, y es la pregunta que les hago ahora a ustedes, ¿cuál es el anhelo más profundo que ustedes tienen? El anhelo más profundo. Algunos podrán decir las cuestiones materiales, que bueno, pues es lícito y también está justificado que algunos tengan una aspiración a bienes materiales, otros de salud, etcétera. Pero la mayoría de la gente lo que mm, desea, el anhelo más profundo que tiene es ser feliz, es lograr la felicidad y que las personas que viven con ellos, es decir, las personas que viven con nosotros, sean nuestra pareja, sean nuestros hijos, sean las personas que viven en comunidades religiosas, compañeros de trabajo, el deseo más profundo es que también ellos sean felices. Estas son aspiraciones profundas. Bueno, cuando nosotros deseamos esto para las personas, estamos poniéndonos en una sintonía espiritual. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos esto tal vez no es tan tangible, es decir, no son como aquellos regalos que te puedo dar en Navidad, aquellos regalos que te puedo ofrecer el día de tu cumpleaños, o aquel abrazo que te puedo dar, o el estar cerca de ti, ¿verdad? Que sí son formas de compartir un poquito de felicidad,
Pero lo más intangible, esta situación de una felicidad profunda, es un deseo que nosotros tenemos y que se va a ir manifestando en pequeños elementos tangibles. Ahora, cuando yo menciono e invito a las personas a que tengan esta aspiración profunda hacia la felicidad, hacia la plenitud de vida, la pregunta que surge es, ¿y cómo lo puedo lograr? ¿Verdad? Yo quiero mostrarles en este momento un pequeño pastelito, ¿verdad? Un pequeño pastelito de 6 rebanadas. Y lo vamos a ir analizando, este pequeño pastelito de 6 rebanadas, ¿verdad? Porque me parece que, ahí lo tienen, me parece que son situaciones que nosotros tenemos que cuidar y es el camino por el cual nosotros podemos llegar a la plenitud personal, pero que también podemos enseñar a otros a ser plenos, ¿verdad? Cuidando estos 6 elementos. Y estos 6 elementos es la forma en la que nosotros, si lo vamos trabajando de manera constante, a través de hábitos, a través de situaciones muy concretas, el día a día, me parece que vamos completando esta plenitud de nuestra persona. Y quiero irlo explicando uno a uno, porque aquí hablo tal vez de 6 tipos de inteligencia, mm, que tal vez no son de las inteligencias de Howard Gardner, que nos menciona en su libro de inteligencias múltiples, ¿verdad? Porque las inteligencias múltiples, si ustedes lo recuerdan, siendo ustedes docentes, son inteligencias que se pueden aplicar para los alumnos dentro del aula, para poder ayudar a los alumnos a desarrollarse dentro del aula. Y yo ofrezco estas 6 tipos de inteligencias en las cuales nosotros vamos a aplicarlas, pero no para lograr conocimiento solamente, sino para ir caminando hacia una plenitud de vida. Y quiero comenzar con la primera, que es la inteligencia cognitiva, es decir, aquello que va a ayudarnos, va a sumar para tener ciencia, es decir, para conocer las cosas, el mundo de la lectura, del estudio. Y me estoy refiriendo que no solamente al estudio de las ciencias positivas, no me estoy refiriendo solamente al estudio de materias académicas, me estoy refiriendo a todo tipo de lecturas que nos ayudan a entender el mundo en que vivimos. Es muy importante. Para algunos suelen decir que entre menos sepa, más feliz es uno. Y yo me permito un poco ir en contra de esto y decir, no, entre más sepas, más entiendes por qué están sucediendo las cosas, más entiendes cómo tienes que actuar ante las cosas, cómo prevenir algunas situaciones, cómo prevenir, por ejemplo, enfermedades cuando tú te metes a leer un poquito sobre tu cuerpo, sobre la situación de la enfermedad, conoces un poquito más de cómo funciona el mundo en la economía, cuando nos metemos a leer un poquito unos artículos sobre economía, etcétera. Porque el momento en el que nosotros entendemos el mundo en que vivimos, entonces le podemos dar un poquito más de sentido a este mundo en que vivimos. Cuando yo iniciaba hace algunos años metiéndome a este constructo de inteligencia espiritual, a uno de los que leí, y se lo recomiendo para quienes están ahí y que estudié sus textos, se lo recomiendo para los que están iniciando en ello, es Frances Torralba. Y Frances Torralba dice en uno de sus textos, que los niños son los más espirituales. Y yo entiendo y también le concedo toda la razón, porque los niños son los que más se preguntan, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, cuando un niño entre los 2 y los 6 años, 7 años, a todo preguntan ¿por qué? Porque el cielo es azul, porque tengo que ir a la escuela,
¿Por qué tengo que comerme la sopa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es otra cosa más que entender lo que está sucediendo a su alrededor y saberse posicionar de manera correcta en lo que está sucediendo. Por eso el conocimiento, esta forma en la que nosotros vamos entendiendo este mundo en el que vivimos, le vamos dando sentido al mundo que vivimos y con ello le vamos dando sentido a nuestra vida, ¿verdad? Y aquí podemos darle sentido tanto a los eventos positivos, a lo que nos sucede y a lo que nos gusta, y también a lo que no nos gusta. Podemos darle sentido y podemos entender por qué surge, ¿no? Entonces, esto de las ciencias cognitivas, es decir, la inteligencia cognitiva, no es otra cosa más que abundar y hacer ejercicio de todo el conocimiento que nosotros podemos tener, de todos los interrogantes que podemos nosotros llevar a cabo de acuerdo a lo que estamos conociendo, de todo lo que se nos presenta, conocerlo, ¿verdad? Y pasarlo a través de la cognición, a través de las inteligencias que nosotros tenemos y poderlo vivir. Bueno, esta es la primera, el primer pedacito del pastel, la primera rebanada en un camino hacia la plenitud, ¿verdad? Hacia la plenitud, hacia una vida plena, una vida feliz y que también los otros sean felices, ¿verdad? Por ahí si van teniendo alguna pregunta, alguna cuestión, por favor escríbanosla en el chat y ya Liliana en un momentito más me estará leyendo sus comentarios o las preguntas que ustedes vayan haciendo, ¿verdad? Yo a Lili le agradezco mucho el apoyo que me está dando desde la Ciudad de México, ¿verdad? Bendita tecnología que nos permite trabajar a distancia y hacer equipo, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la segunda rebanada de este pastel? Miren, este es el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro cuerpo. Muchos de nosotros no le damos la importancia a nuestro cuerpo, la importancia que tiene. Yo al principio les dije, soy sacerdote, soy religioso, y aunque esto no estoy hablando de las cuestiones del templo y de la religión, pero quiero hacer una mención aquí desde la espiritualidad, porque desde la parte espiritual, porque cuando yo me meto a la predicación, a la doctrina prácticamente, les digo que fue uno de los principios que Jesús cuidó mucho. Es decir, la carencia de salud no es buena para nadie. La carencia de salud no es buena, ni es una voluntad de Dios, ni tampoco lo podemos ver como un castigo de Dios, etcétera. Esto está fuera de. Si no hubiese sido así, Jesús no hace milagros para curar gente. Entonces, una de las situaciones con las que nosotros tenemos que trabajar, porque esta es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Es el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro cuerpo. Situaciones bien sencillas, y digo que sencillas en tres elementos que yo les presento ahí, porque son situaciones que tenemos que cuidar como básicas, ¿verdad? Muchos de nosotros podríamos decir, oye, no, pero lo que yo no quiero es enfermarme, porque pues, si estamos enfermos, no vamos a tener una plenitud de vida. Yo no quiero enfermarme, yo soy de los que visito al médico por tal y tal cosa. Lo que una de las cuestas que nos van a ayudar mucho es cuidar nuestro sueño y la relajación que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuida tu sueño, es decir, duerme, trata de dormir bien. Aquí hay un montón de cosas que nos quitan el sueño, que es el estrés, que las preocupaciones, pero una de las situaciones que nos están quitando el sueño últimamente son todas las pantallas. Las pantallas nos quitan el sueño porque van a impedir que la melatonina se active, ¿verdad? Esta hormona que nos permite dormir y dormir plácidamente. Entonces, cuida tu sueño y tu relajación. Entre broma y también un poco en serio, cuando tengo los talleres les digo a la gente, por favor, si pueden ustedes invertir en un buen colchón, inviertan en un buen colchón, duerman bien, es decir, que no amanezcan con todo el cuerpo molido,
porque es una recuperación del cuerpo. El cuerpo se va recuperando durante la noche, el cuerpo va renovándose durante la noche. Es decir, vamos tomando vida para poder entrar. El segundo es ejercicio y movimiento. No una vida sedentaria. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos movernos, necesitamos por lo menos caminar, que es lo más rápido. Digo lo más fácil. Ahorita la gente, pues algunos, y miren, estuve en la Ciudad de México la semana pasada y me sorprende el número que ha crecido de motos eléctricas, bicicletas eléctricas, scooters, que ya para ir a las tortillas tienen que ir en el scooter, que ya para cualquier cosa van en la bicicleta eléctrica, es decir, ok, si vas en una bicicleta, haz movimiento de tus piernas, haz ejercicio. No, ya es todo sedentario, es decir, nada más movemos lo que son nuestras muñecas y avanzamos, ¿verdad? Y un poquito apretamos con el pie. Necesitamos ejercitarnos. El ejercicio renueva también y pone en movimiento estos neurotransmisores. El ejercicio pone en movimiento y activa la parte eléctrica que es importantísima en nuestro cuerpo. El ejercicio va a oxigenar las células y una célula que no está oxigenada es una célula que se enferma y al enfermarse vienen la célula, vienen las enfermedades que se van contaminando las demás, ¿no? Y el tercer elemento es la nutrición e hidratación. Por favor, come lo más sano posible e hidrátate. Me parece que las políticas públicas de nuestro país están tratando de abordar este punto al subir el impuesto, el IEPS a lo que son refrescos, bebidas endulzadas o endulcorantes, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y si resultará? No el que toma la coca y que ya está habituado a este refresco, a esta bebida, este, ¿no será que de todos modos va a pagar el impuesto porque no tenemos una educación de una nueva, buena nutrición y de una buena hidratación? La parte, estos tres elementos que estoy mencionando son como los básicos y los más sencillos, porque lo que nosotros tenemos que permitir es que nuestro cuerpo lleve a cabo su función homeostática. Esta función de la homeostasis en el cuerpo es lo que nos permite o le permite al cuerpo recuperarse de manera natural. Entonces, al evitar las enfermedades, porque no se trata solamente de no de curar enfermedades, de aliviar enfermedades, que aquí ya hay una situación, una diferencia. Busquemos no aliviar enfermedades, sino curar enfermedades, pero no se trata solamente de eso, sino de prevenir también la enfermedad, ¿verdad? Prevenir la enfermedad. El tercer elemento que yo quiero manejar aquí es la parte deontológica, es decir, el comportamiento que nosotros tenemos tanto personal y social. Aquí tenemos que hacer una distinción, maestros, maestras, sobre lo que es la ética y lo que es la moral. Porque muchas veces me he encontrado con padres de familia y también me he encontrado con esta situación de algunos padres que se lamentan diciendo, mi hijo, mi hija lleva a cabo prácticas que yo no le enseñé, que no le mostré. Y lo que le estaba mostrando a su hija, a su hijo, es un comportamiento moral, pero olvidándose de la parte ética, que es la parte en la que descansa la moralidad de las personas. Y es que la moralidad de las personas puede variar porque es un aspecto más cultural que universal, más cultural que ético. La ética no la podemos poner nosotros en una, diremos, en tela de juicio, ¿verdad?
La ética es la ética y los valores que sustentan la ética son universales aquí y en todas las sociedades, pero la moral no. La moral para algunos, por ejemplo, decirle a su hijo o a su hija que tiene permiso para tener relaciones sexuales a los 18 años, eh, tal vez para algunos está bien, es moralmente bueno, pero para otros dirán no, es hasta que se casen. Y entonces van distintos criterios de moralidad. Entonces, pero no podemos quedarnos nosotros solamente con la parte moral, sino que tenemos que sustentar la ética. Y la moral que nosotros vivimos tiene que ir muy emparejada con la moral social en donde estamos nosotros insertados en sociedad o en grupos sociales, ¿verdad? No podemos ir en moralidades distintas porque hay conflicto y el conflicto no genera un bienestar. Un comportamiento amoral o ético o antiético, un comportamiento amoral o antiético, tampoco va a permitir plenitud ni a una sociedad ni a una persona. Por eso es que nosotros tenemos que buscar que la plenitud de la persona esté avalada por también la ética y la moral. No se trata de ser felices y ser plenos a costa y a cualquier precio, ni a costa de nadie, ni a cualquier precio. Esto tiene que ir de acuerdo a una moralidad y a una ética, ¿verdad? Eh, y aquí me voy a detener un poquito en la cuestión emocional, ¿verdad? Que es prácticamente esta cuarta rebanadita de pastel, porque ahí en la inteligencia emocional pongo 3 aspectos, que las experiencias, las actitudes y las creencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las experiencias y las actitudes nos van a reforzar un estilo de creencias. Ustedes ya se imaginarán en la parte tanto en el consultorio terapéutico, en donde atiendo yo a personas, y también en el confesionario, también por decirlo, ya se imaginarán todos los casos que llegan avalados por unas creencias irracionales, creencias que no tienen un racionamiento lógico, ¿verdad? Y no estoy hablando de creencias religiosas, estoy hablando de creencias de comportamiento. Y estas creencias de comportamiento normalmente generan un estrés. Y es una enfermedad o un padecimiento, más que enfermedad, yo no puedo decir que es una enfermedad, es un padecimiento de mucha gente que está estresada. Y está estresada porque tiene que cumplir con ciertas creencias de acuerdo a los estilos de crianza que llevaron. Es decir, de acuerdo al estilo de crianza que tuviste, que te dieron tus padres, con los que te crearon tus padres, se fueron generando creencias. Y estas creencias son las que te llevan a tener un mal manejo de tu mundo emocional. Eh, por así decirlo, voy a mencionar algunas. Si no hago yo las cosas, nadie las puede hacer. Es que las cosas no salen como yo quiero. Y entonces para hacerlas como yo quiero, tengo que hacerlas yo. Esto me cansa, me desgasta, me estresa. Y además me pone en una confrontación con el otro porque pongo en tela de juicio sus capacidades. Y esta situación es por el perfeccionismo con el que fuimos nosotros criados, porque no se nos permitía fallar, porque no se nos permitía que las cosas fueran imperfectas, porque no puedes sacar menos de 7 en calificación, por muchas cosas, ¿no? Otro tipo de creencias que yo
mm, creo que se presentan muy seguido, es que, si yo te hago un favor, tú estás obligado a hacerme uno, a corresponder. Tú tienes que corresponder, favor con favor se paga. Esta es una creencia racional, porque en el momento en el que, digamos, es que tú tienes que, la otra persona a lo mejor no es capaz de cumplir ese tú tienes que, y entonces es el momento en el que viene una frustración hacia nuestra persona. Y entonces se va este mundo emocional, este mundo emocional se va quebrando. Y cuando nosotros tenemos emociones con una valencia negativa, es decir, desagradables, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar primero de dónde o por qué viene y por qué es desagradable, de dónde y por qué viene, para después gestionar esta emoción. ¿Cómo puedo hacer delante de, qué debo de hacer delante de esta persona, de este acontecimiento, esto, cómo debo de actuar de una manera que no me haga ya daño a mí y que no le haga daño a otra persona, para posteriormente reparar la emoción, ¿verdad? Combinando un poquito esto, aunque yo he dicho que no se trata esto de inteligencia religiosa o de estilos religiosos, pero sí un poco combinándolo y por mencionarlo, ¿verdad? Muchos de los pecados que nosotros confesamos en el confesionario o muchos de los delitos en esta falta de la ética y de la moral que nosotros podemos tener y que a veces nos llevan hasta tribunales o nos llevan a enfrentar juicios, son por un mal manejo emocional, la mayoría. Analicémoslo y entonces esto, por supuesto, que cuando uno se ve envuelto en una situación emocional desagradable, con una valencia negativa, por supuesto que si yo estoy mal emocionalmente, también va a estar mal quien vive conmigo. Entonces, es muy importante que para la inteligencia espiritual, es decir, para este bienestar de vida, para esta plenitud de vida, nosotros aprendamos a manejar lo que es la parte emocional, que sepamos nosotros identificar y también romper con estas creencias irracionales, ¿verdad? Que nos llevan a tener una vida estresada, ¿verdad? Lili, hasta aquí tengo algún comentario. Vamos a revisar. De momento no, José Luis, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? No, Bueno, todo bien. ok. Pues vamos a seguir con esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la siguiente? Uy, ya me pasé, ya les di a todo, ¿verdad? El siguiente es la inteligencia social, que son las relaciones interpersonales. Vamos viendo, maestros, maestras, lo que llevamos ahorita del pastel, aunque esto lo voy a ver al final, pero quiero que lo vean ahorita lo que llevamos nosotros pastel. Lo que es la inteligencia cognitiva, lo que es el cuidado del cuerpo, la inteligencia deontológica, la inteligencia emocional y la inteligencia social. Si nosotros quitamos alguna parte de esta, nos va a causar problemas. Es decir, no podemos tener una vida en plenitud. No podemos abundar a decir, sabes que tengo una paz interior que me va bien. Porque a final de cuentas, el tener una paz interior es lo que más nos puede ayudar. Y para esto también es bien importante las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Tener relaciones interpersonales sanas, en donde esté muy por encima y muy claro la dignidad de cada persona, es decir, mi propia dignidad y la dignidad de con quien me estoy relacionando. A veces nosotros de manera egoísta solamente pensamos en nosotros, pero no pensamos en la dignidad de la otra persona. Esta parte de la dignidad de la otra persona tiene que ver mucho también con la parte ética. Y tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿verdad? Estas tres tipos de inteligencia están pero fuertemente unidas
Y normalmente cuando nosotros no sabemos relacionarnos de una manera sana con las personas, cuando nosotros no sabemos tener relaciones profundas, alguna de estos elementos está fallando. O es la parte emocional o es la parte deontológica. Eh, Cuando yo trabajo con padres de familia en las escuelas de padres, que en algunos de los colegios, esos colegios me han hecho favor de invitar, que trabajo sobre la inteligencia social, suelo comentarles a los padres de familia que la vida social de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes no es un premio, es una necesidad básica, es una necesidad para un sano desarrollo. Y lo digo porque un premio, porque muchos padres de familia suelen decir, ah, si te portas bien, o si sacas tal calificación, o si haces esto, te doy permiso para que vayas a la fiesta, o para que vayas con tus amigos, o que vayas al cine, o que puedas invitar, o que te vayas a la pijamada, no sé. No es un premio, es una necesidad. Las personas tenemos necesidad de relaciones interpersonales y de una vida social. Tenemos necesidad. Es un alimento y es una capacidad que las personas pueden tener. Y esto cuando el niño no está educado en esto o que no fuimos educados en relaciones sanas, en amistades sanas, en un respeto a la dignidad de la persona, nos volvemos antisociales en los centros de trabajo, incluso con la misma familia. Y por supuesto que nadie quiere estar con una persona que antisocial o con una persona que trata de pisar tu dignidad sin respetarte como persona, ¿verdad? Y esto se tiene que ir aprendiendo desde pequeño. Eh, Además que, mm, pues, esta parte social, podríamos decir, genera muchas endorfinas, dopamina, oxitocina, y los que saben de esto, ¿verdad? Los que saben de esto sabrán que estas 3 hormonas que he mencionado, son las hormonas del placer, y del bienestar, ¿verdad? Porque cuando estamos en grupo, cuando estamos en un lugar donde nos sentimos a gusto, cuando estamos con personas con las cuales nosotros estimamos y nos sentimos valorados y valoramos a las personas, por supuesto que nos sentimos bien y nos sentimos bien y es un alimento para no estar bien porque estamos generando mucha oxitocina, porque estamos generando mucha dopamina y bueno, pues estas hormonas son placenteras, nos hacen sentir bien. Entonces, vayamos analizando estas 5 rebanadas y vuelvo a decir, ustedes quítenle cualquiera y yo les pregunto, ¿se trabajará por una plenitud de vida? Si, por ejemplo, quitamos la parte deontológica, la parte de la moral y de la parte cívica, estaremos hablando de una plenitud de vida. Si yo le quito la parte del cuidado del cuerpo, ando somnoliento, ando cansado todos los días, no como sanamente, ya me surgió un dolor aquí, otro dolor allá, y todo esto, ¿tendremos una calidad de vida? Es decir, ¿habrá una plenitud de vida? Yo creo que esta parte, cuando nosotros hablamos de la inteligencia espiritual, de esta espiritualidad, de este buscar la vida en plenitud, pues estamos hablando de construir todas estas cosas. Y cuando nosotros estamos hablando de esto, entonces, y cuando nosotros trabajamos todos los días con esto, poco a poquito, ¿verdad? Porque no se trata de que primero, a ver, me voy a documentar todo, voy a leer mucho y después cuando lea mucho ya voy a empezar a cuidar mi cuerpo y ya cuando termine de cuidar mi cuerpo, entonces voy a ver cómo actúo, si mi comportamiento personal cómo es, si es moral o es ético. No, no, todo va.
todo va de manera sinérgica. Todo va de manera sinérgica. Hay que saber cuidar todos estos elementos, educarnos en todos estos elementos y educar a las personas en todo ello, ¿no? Y voy con la última que puede ser válida para muchos, no para todos, porque como lo he mencionado al inicio, la inteligencia espiritual, desde algunas corrientes, no necesariamente tienen que ver con la experiencia religiosa, es decir, con una relación con un tú trascendente. Un tú trascendente que puede ser Shiva, que puede ser Alá, que puede ser Yahvé, que puede ser quien sea, ¿verdad? El Dios, como tú le hayas nombrado, pero es un Dios trascendente. Para nosotros los cristianos, pues es el Dios de Jesucristo, ¿verdad? Es el Dios de Jesucristo y Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Y esto también es importante dentro de la inteligencia espiritual. Yo no podría decir que es lo más importante. Mucha gente cree darle una importancia mayúscula a esta parte religiosa, ¿verdad? Pero y no desarrollar lo demás y creer que está trabajando la espiritualidad, y no es así. Yo suelo decir que hay mucha gente que no es religiosa y es muy espiritual, y hay gente que es religiosa y es nada espiritual, porque nada más, porque la práctica religiosa es una cosa, pero es una cosa que no completa todo esto. Pero cuando nosotros completamos y además agregamos la parte religiosa, entonces podemos estar bien plenamente en el sentido de para las personas creyentes, ¿verdad? ¿Y por qué quise introducir esta parte en la inteligencia espiritual? Porque para la persona creyente esto es muy importante y ahora sí voy a lo que son las creencias, ¿verdad? Creencias religiosas, porque a veces tenemos una malformación de la creencia religiosa, es decir, del concepto de Dios y del comportamiento delante de Dios. Y estoy hablando así de una malformación, es decir, de relacionarnos de manera nociva y podríamos decir hasta cierto punto patológica con una deidad, ¿verdad? A volvernos de una manera que seamos obsesivos, pero que también caigamos en el fanatismo, y esto no da para nada una plenitud de vida ni para nosotros, ni para quien vive con nosotros, ¿verdad? Imaginémonos, bueno, hay algunos TikToks que sale una mujer con un velo en la cabeza y muy y hablando de tanta barbaridad tonta con respecto a una religiosidad, que digo, pues esto es un fanatismo y ya me imagino la gente que viva con ella, pobrecitos, ¿no? Porque no habrá plenitud de vida. Entonces, yo creo que esta parte, para que sea pleno realmente y completemos para la gente creyente, ¿verdad? Pues tendremos que tocar ciertos puntos, como es el encuentro personal con Dios, una oración profunda con Dios que sale de este encuentro personal, ¿verdad? Los momentos de meditación, y aquí déjenme decirles que aquí tengo que hacer una distinción de lo que es la meditación religiosa, porque muchos, sobre todo las comunidades religiosas, llaman meditación a los momentos que tienen por la mañana, que no es otra cosa más que la práctica de la lección divina, pero la meditación en el sentido de la inteligencia espiritual o desde la espiritualidad no es otra cosa más que una práctica muy semejante a lo que es una respiración consciente. Y lo que podríamos decir, muchos identifican como el mindfulness. Esto, para quien desee entrar un poquito más en esta situación, porque lo relacionan mucho con la espiritualidad, sobre todo
y Steven Davidson, perdón, Steve Davidson, que es uno de los neurólogos y científicos neurólogos en Estados Unidos, nos habla del bien que hace la meditación para la persona. Y estoy hablando de esta respiración profunda, de esta respiración consciente, de este ejercicio de oxigenar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, y que pues va a producir una paz interior tremenda, pero no solamente la paz interior, sino que va a haber modificaciones en el desarrollo de algunas glándulas cerebrales. Esto sería, digo, es muy interesante y sería profundizar en este tema en otra ocasión, pero la meditación es una parte muy importante dentro de la inteligencia espiritual, ¿verdad? Bueno, volviendo a la parte religiosa, pues también el sentido del misterio, saber que no todo tiene una respuesta, ¿verdad? Y estar en paz con no obtener respuestas totales, ¿verdad? Y lo que es la vivencia del sacramento. Pues ahora sí tenemos el esquema completo, el pastelito completo, y quisiera que lo observaran y que quitaran una parte, hicieran ese ejercicio de quitar una rebanada y decirme, ¿acaso podremos tener una mm, plenitud de vida, que es el objetivo de la inteligencia espiritual? Y lo repito así, el objetivo de la inteligencia espiritual es una plenitud de vida, es de llevar a cabo los anhelos más profundos que se puedan realizar, los anhelos más profundos en nosotros, o lo que es llegar a ser felices. Quitemos de una rebanada y díganme si se puede lograr. Entonces, esto tiene que ser un trabajo que todos tenemos que ir logrando poco a poco y trabajando poco a poco, ¿verdad? Y con esto vamos a tener una salud física, una salud emocional, una salud intelectual, una salud social, una salud psicológica, emocional, ¿verdad? Y una relación social sana, pero también una relación sana con el tú trascendente, es decir, con la deidad.